A pesar de los marcos normativos que protegen a los pueblos originarios, a los pueblos rurales o a la población más vulnerada en nuestra sociedad, a pesar del discurso del diálogo intercultural y la convivencia en la diferencia, ¿por qué persiste el racismo en nuestras prácticas cotidianas y cuál es el origen de este racismo? Estas preguntas y otras vamos a ir resolviendo en el siguiente análisis. En primer lugar, es importante definir el concepto de racismo como un sistema de creencias prácticas que discrimina al otro. En este caso, excluye o jerarquiza a las personas por sus diferencias físicas, atribuyéndoles inferioridad o superioridad, y que se refleja en las desigualdades sociales, económicas y culturales en la sociedad. En nuestra sociedad actual existen 3 niveles de racismo que se practica de manera estructural, de manera directa y de manera simbólica. Hay un espacio de racismo estructural que se manifiesta en los marcos normativos que excluye al otro, que se manifiesta en las políticas y sobre todo restrictivas que no incluye a la diferencia. Este tipo de marcos normativos o decisiones políticas se cataloga como fundamentalismo del poder o fundamentalismo político, democrático y finalmente económico-social. Hay un segundo nivel de racismo que se practica de manera directa y frontal en la sociedad, cuando se excluye a la diferencia, cuando existe la segregación racial o de grupos a los grupos o personas que provienen de los pueblos indígenas, originarios o rurales, en el caso peruano latinoamericano. Y hay un espacio, en este caso, el espacio más invisible, un espacio más simbólico, que es el racismo cultural. Este racismo cultural se manifiesta sobre todo en el arte, en la religión, en las noticias televisivas, en los programas radiales, donde de manera muy sutil se va discriminando al otro. Para abordar el origen del racismo y la discriminación, es de vital importancia trasladarnos imaginariamente hace 5 siglos en adelante, donde Europa, en este caso la corona española, tiene que definir, tiene que argumentar y fundamentar su proyecto de conquista de colonización con 5 argumentos fundamentados, que son supuestos, ideologías que ellos preparan para poder dominar las colonias. Primer argumento. El primer argumento tiene que ver con la guerra justa. La guerra justa va a declarar que los indígenas americanos son personas que estaban en un estadio de civilización inferior a Europa. Tenían prácticas culturales, las idolatrías, sacrificios humanos, los rituales que los occidentales en ese momento no comprendían su dimensión dentro de un pluralismo cultural. Entonces, era importante declarar la guerra, y esta guerra era justa y necesaria para poder civilizar, cristianizar y poder liberar las almas de estos pueblos. El legado fundamental de esta herencia es de que existe en este momento la exclusión, todavía existe la exclusión, el racismo y la desigualdad en nuestra sociedad. Tanto las diferencias económicas y culturales. Ese es el legado de este principio de la guerra justa que ellos formularon. El segundo argumento es la misión evangelizadora. En vista que estos pueblos estaban en un pecado original, en un pecado grave, era necesario evangelizar,
salvar sus almas a través de una política de cristianización, de evangelización, y para ello se tenía que destruir todos los elementos culturales encontrados respecto a su religiosidad y espiritualidad. A esta práctica ellos denominaron como la extirpación de las idolatrías. El legado de este argumento de la misión evangelizadora son los fundamentalismos religiosos. Si bien todas las ideologías religiosas o confesiones religiosas dan un aporte importante para la paz, para el respeto a la vida, para la convivencia, sin embargo, algunas religiones sí se han declarado como omnipotentes, la única religión verdadera y el único camino para llegar al cielo. Y por un lado es el fundamentalismo cultural, cuando se declara que los conocimientos y las prácticas que traían los europeos, en este caso los españoles, eran las prácticas verdaderas dentro de un canon de la ciencia, de la tecnología, de la civilización y la modernidad, de la ilustración. Por consiguiente, los saberes de los pueblos originarios, de las poblaciones más rurales, no tenían el estatus de conocimiento cultural. Entonces, el legado es básicamente el fundamentalismo cultural y el fundamentalismo religioso de esta misión evangelizadora, que es cultura y educación. Hay un tercer argumento que ellos han planteado, el paternalismo legal de la encomienda. El paternalismo legal de la encomienda designaba las autoridades virreinales, las autoridades españolas, encargaban a ciertas personas, en este caso a los encomenderos, para que ellos se encarguen de gobernar, de cuidar, de evangelizar, de enseñar el castellano a un grupo de habitantes naturales de estos territorios. Pero en la práctica esta misión del paternalismo legal de la encomienda se convirtió más bien en un abuso extremo de trabajo de sol a sol, trabajo asalariado, finalmente la explotación. Entonces, el legado de este fundamentalismo y argumento del paternalismo legal de la encomienda, hoy podemos ver todavía que algunas políticas, cuando se diseñan para nuestros pueblos originarios, en este caso especialmente para los ámbitos de la Amazonía o de los Andes, muchas veces se diseñan sin consultar a los concernidos, a los propios interesados de estos pueblos. Es importante trabajar en diálogo y en respuesta a sus verdaderas necesidades. Por otro lado, se practica en este momento todavía este legado cuando se gestiona la cultura sin tocar las jerarquías existentes en esa institución. Allí radica finalmente el legado del paternalismo legal de la encomienda, es decir, en el tipo y modelo de gestión. Nuestra gestión debe ser gestión intercultural, gestión territorial, gestión que tome en cuenta a las personas no como recursos humanos, sino como sujetos de derecho, como a personas activas que tienen familia, que tienen una sociedad, y finalmente en el marco de respeto. El cuarto argumento que ellos fundamentan está referido al derecho divino y las bulas papales. En este caso, ellos declaran que el Papa es representante de Dios en la tierra, por consiguiente, su poder emana de Dios. Es el poder divino de Dios en la tierra. Por consiguiente, el Papa puede nombrar reyes, monarcas, autoridades, puede dividir territorios, puede avanzar con la evangelización a nivel del mundo y a nivel global. ¿Y cuál es
el legado de este argumento de derecho divino y bulas papales? Es la colonialidad del poder. Como ya hemos manifestado, esa colonialidad que se practica en el modelo de gestión burocrática, en una gestión jerarquizada, en una gestión además patriarcal. Entonces, allí justamente radica que las autoridades, en este caso en especial de las universidades, que es nuestro espacio de estudio, deberían de dar un giro de un modelo de gestión monocultural, de un modelo de gestión vertical, hacia un modelo y estilo de gestión intercultural. Gestionar las 48 lenguas originarias, que son estudiantes provenientes de distintos pueblos que acoge la universidad, y allí necesitamos un modelo de gestión intercultural. Hay un quinto argumento, que son los argumentos raciales, ya discutidos en este podcast. Los argumentos raciales señalaban que los europeos, al llegar a las tierras americanas, catalogan a los indígenas como inferiores racialmente, culturalmente, y también no tienen religiosidad, no tienen nociones económicas y otras capacidades o disciplinas científicas. Por consiguiente, ellos inician con un proceso de denigración, desracialización y explotación. ¿Por qué es importante analizar estas jerarquías, el legado, los fundamentos del racismo que existe en nuestra sociedad? Primera razón, nos permite comprender críticamente las relaciones de poder para gestionar una sociedad diversa, multicultural, multilingüe, multiétnico, a través de un modelo de gestión intercultural. Hay una segunda razón, en este caso, es demostrar las narrativas eurocéntricas en los sistemas educativos. Es decir, no hay conocimientos superiores y conocimientos inferiores. No es cierto que los conocimientos de los pueblos originarios de la Amazonía, de los 55 pueblos del país existentes en el caso nuestro, que no tienen argumentos válidos de sus conocimientos y saberes. Por ello es importante que la universidad incluya estos conocimientos, estos saberes en las distintas carreras universitarias para desarrollarlos, fortalecer y revitalizar estos conocimientos en la formación universitaria. Tercera razón que nos permite analizar estos argumentos tiene que ver con recuperar nuestras identidades históricas negadas. Hay una inferioridad negada, hay una herencia, hay un discurso fundamentalista de la colonialidad del ser, donde se inferioriza a la población rural, a los indígenas, frente a otros. Allí tenemos que fortalecer nuestra autoestima, afirmarnos en nuestra identidad cultural y que los jóvenes estudiantes de las carreras universitarias alcancen un liderazgo y puedan ser autoridades, líderes de sus pueblos, protagonistas del desarrollo cultural, social, económico de sus pueblos. Hay una cuarta razón que es finalmente alcanzar al diálogo intercultural. Alcanzar al diálogo de saberes, al diálogo interreligioso y finalmente una sociedad democrática, una sociedad plural, una sociedad de respeto a la diferencia, y de esta manera la universidad, la educación superior forma profesionales para contribuir a formar buenos ciudadanos y ciudadanas para un país diverso, multicultural y finalmente intercultural. Muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos del espacio virtual de la Pluriversidad. Estaremos retornando con otra información en los siguientes episodios. Hasta luego.